Bueno, pues nosotras ¿qué somos? Pues mira, somos mujeres feministas, además estamos afiliadas a CNT y a CGT. Estamos aquí sobre todo porque somos profesoras de la pública, de las enseñanzas medias, de secundaria y bachillerato, y queremos hacer un acto de ocupación del relato de las mujeres en la historia, que las mujeres han estado en la historia. Y ese acto de ocupación queremos hacerlo en nuestras aulas. Así que vamos a seguir tejiendo las redes que Lavanderas y Obreras sin Fábrica han iniciado y vamos a visibilizar que las mujeres han hecho y hacen la historia, ¿no? Hace poco nosotras, fuimos a ver una obra de teatro al Teatro del Barrio de Secunda de la Rosa, que se llamaba... Los libros ardieron, que es Muerte y Vida, de Juanita Capdeville. Pues cuando fuimos a ver esta obra, nos enteramos de que Juanita Capdeville es una mujer que fue bibliotecaria de la Facultad de Filosofía y Letras en el 31, que en el 33 era jefa técnica de la Biblioteca del Ateneo y que en el 36, gracias a ella, en el Ateneo se pudo hacer la última representación de La Barraca. Pues de ella, que nada se cuenta en los libros de texto, fue asesinada la misma noche que se fusiló a Lorca. Entonces nosotros nos decíamos, ¿qué queremos hacer en nuestras aulas? ¿Queremos seguir perpetuando un relato cultural protagonizado por hombres? ¿O queremos introducir a los poetas, a las científicas, a las historiadoras, no en un recuadro violeta al final de la página, sino como parte del canon de nuestra historia? Y entonces, bueno, pues decidimos investigar un poco más sobre este tema y hemos traído aquí algunos libros en los que nos hemos basado para preparar aquí nuestra charla. Y bueno, concretamente este de Silvia Federici, Calibán y la bruja, no sé si lo conocéis. Bueno, pues Silvia Federici, para los que ya lo conozcáis, bueno, pues sabéis que decía que apostaba por una visión y era que en el siglo XVI las causas que, bueno, un poco me remonto antes, las causas que llevaron a la eliminación de las mujeres del patrimonio cultural, ella apuesta porque fue el capitalismo. Y viene a decir algo así como, mira, si en el siglo XVI la prosperidad de un Estado se veía fundamentalmente en su capacidad mercantilista y esto incrementaba la población, las épocas de hambruna que hubo pues en 1540 y 1550 y otra década de hambruna de 1580 a 1590, pues esto fue un problema. ¿Cómo se solucionaba? Pues se culpabilizó a los pobres por no querer reproducirse. Y fundamentalmente a las mujeres, que muchas de ellas lo que habían hecho es protagonizar muchas de las revueltas y reivindicaciones por la comida. Entonces, había que hacer algo, ¿no? Y el Estado, ese gran aliado del capitalismo junto con la Iglesia, decidió que había que poner una serie de métodos disciplinarios. ¿Y cuál fue? La caza de brujas. Entonces, se empezó a perseguir a las mujeres y a perseguir cómo se reproducían, cómo tenían que gestionar algo tan íntimo como su sexualidad. Es decir, se criminalizó pues todo lo que tenía que ver con el aborto, con la anticoncepción, todo eso se consideraba delito. Y entonces lo que se hizo fue generar el terror. ¿Y cómo se genera el terror? Castigando a estas mujeres. Entonces las decapitamos y así sabemos que esto que están haciendo está mal, o podemos ponerle penas más duras como mujeres clavadas en el cadalso. Bueno, más duras que la que decapitación no hay ninguna, o sea que las dos al mismo nivel. Entonces estas políticas van a durar 2 siglos. ¿Y qué se consigue? La expropiación de los cuerpos de las mujeres. Los úteros se convierten en territorio político y se convierten en una máquina para hacer gente trabajadora.
una máquina al servicio de la acumulación capitalista. Además, las mujeres no debían trabajar fuera del hogar, estaba mal visto trabajar fuera del hogar, se las expulsó del artesanado, pero todo el trabajo que hacían las mujeres era no trabajo. Bueno, ya lo hemos visto antes, ¿no? Nos lo contaba un poco en las banderas, todo el trabajo que hacen las mujeres es no trabajo. Que me levanto antes de que salga el sol y me voy a dormir con sabañones en las manos, pero bueno, eso es no trabajo. Los cuidados, por supuesto, son no trabajo, pero es que incluso si una mujer se dedicaba a ayudar a su marido para en labores que tuvieran que hacer un producto para la venta, eso también era no trabajo. O sea, la mujer no se la va a dar dinero por realizar un trabajo. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Que la pobreza está feminizada. Y eso supone que hemos creado ya un nuevo orden patriarcal, que las mujeres dependen total y absolutamente de los hombres. De algún modo se intervino en la idea, en la propia idea y en el deseo de la maternidad. Es decir, no es que se forzara directamente los hombres y el Estado a las mujeres, sino que se fue construyendo esta idea de maternidad y de lo que tenía que ser una mujer en el propio individuo, en la propia mujer. Y, por supuesto, esta idea iba a favorecer siempre a los intereses patriarcales y a los intereses del capital. Claro, o sea, es un poco lo que se hace es, no es que haya uno que diga, mira, Ana, tal, no, mira, es que lo que se subjetiva es la idea de que la mujer, para no ser una mujer completa, tiene que ser madre. Si no, pues no es una mujer completa, ¿no? Entonces, en los siglos XVI y XVII, en paralelo con este emerger del Estado moderno, surge la familia burguesa, separada de la escena pública, del espacio público, ¿no? ¿Y la esfera esta privada para qué sirve? Pues para disciplinar, para que el hombre discipline a su mujer y a sus hijos sobre cómo tiene que comportarse fuera del hogar, ¿no? Y en el hogar, claro. Y se construyen nuevos cánones culturales, las mujeres son inferiores, muy emocionales, lujuriosas y necesitan el control masculino para gestionarse. La lengua femenina, por supuesto, había que ir a por ella, porque son unas deslenguadas, dicen lo que les da la gana y, oye, esto no puede ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, a través de la literatura, que es un buen foco, y tenemos aquí libros que van a criticar esta forma de acción de las mujeres, pues tenemos La fierecilla domada de Shakespeare, pero vamos, aquí nos quedamos con los poemas misóginos de Quevedo, que son fantásticos. He traído uno, no sé si lo leo. ¿Sí? Bueno, pues venga. Dice Quevedo, de 15 a 20 es niña, buena moza de 20 a 25, y por la cuenta gentil mujer de 25 a 30, dichoso aquel que en tal edad la goza. De 30 a 35 no alboroza, más puédese comer con salpimienta, pero de 35 hasta 40 anda en vísperas ya de una coroza. A los 45 es bachillera, ganguea, pide, juega del vocablo y cumplidos los 40 da en santera. A los 55 echa el retablo. Niña, moza, mujer vieja y santera, bruja hechicera, se la lleva el diablo. A mí me gustaría preguntar qué Quevedo es, si es el de Bizarrap, porque le pones un poquito de música así, un poco cañera de fondo, y más o menos. El contenido va, no sé. No cambia mucho la historia. Bueno, pues ninguna de estas tácticas desplegadas con la caza de bruja hubiera podido tener éxito si no hubiera ido unido, pues esto, a una campaña del terror, ¿no? ¿Esto qué va a producir al final? Pues unas marcas que no se borran, indelebles en la psique colectiva. Ya sabemos todos un poquito el rol que tenemos que tener en la vida. Y ya tenemos perfectamente construidos los ideales burgueses de la feminidad. La mujer casta, ahorrativa, pasiva, obediente, dedicada a sus tareas y de pocas palabras. Calladita, está más guapa. Y este cambio empieza en el siglo XVII, después de que las mujeres hubieran sido sometidas, pues esto, lo que os decía, durante 2 años a este terrorismo de Estado. Pero una cosa, María, entonces el objetivo era crear un concepto de feminidad, ¿no? Y además integrarlo como si fuera algo biológico. Claro, bueno,
de eso habla precisamente Asunción Vila Michá, este librito, que no lo conocéis, que es una maravilla. Habla un poco de eso, ¿no? De que es que las características de género femenino o masculino no es que sean biológicas, es que son sociales, es que se han creado socialmente, es que no tiene mucho que ver con la biología. Para no ahondar más en el tema, leerlo, por favor, está estupendo. Pero una cosa, también subrayar que entonces la desigualdad entre hombres y mujeres también es algo biológico, ¿no? O sea, me refiero que lo tenemos ya insertado por el hecho de serlo. Gracias a 2 siglos de terror, no porque fuera biológico, es que es social. Pero que es lo que nos quieren hacer entender, exacto, ¿no? Exacto. Porque mira, ya una vez que pasan estos 2 siglos y ya llegamos al siglo XVIII, ya el tema de la brujería no es una cuestión de superstición. Ya para qué tenemos que recurrir a la brujería, para nada. Ya son unos supersticiosos los que creen en ello, porque ya se han asestado los roles. Ya no necesitamos recurrir a estas políticas del terror. Y bueno, pues esta corriente adoctrinadora permaneció en la psique social un montón de tiempo, hasta tal punto que llegamos aquí a nuestro régimen franquista y en 1940, en el 4º Consejo Nacional de la Sección Femenina de la Falange, aquí vamos a retomar las ideales de feminidad burguesa. Y tenemos aquí a Pilar Primo de Rivera diciendo estas cositas. Para la mujer, la tierra es la familia. Por eso, además de darle a las afiliadas la mística que las eleva, tenemos que apegarlas con nuestras enseñanzas a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta. Tenemos que conseguir que encuentre allí la mujer toda su vida y el hombre todo su descanso. ¿Y qué cuestiones hemos superado? La cosa es, ¿y qué hemos superado de todo esto? ¿Qué nos queda por superar? ¿Qué hacemos? Porque si teníamos en el siglo XVI a una mujer que era violada y tenía que justificar cuáles habían sido sus conductas para haber llegado a ser violada, pues hombre, hoy no está la cosa en otro lugar. El foco sigue estando en que, oye, una mujer es violada, ¿qué has hecho antes, qué has hecho durante y qué has hecho después? Si es que te lo vas buscando. ¿Y cómo ibas vestida, no? ¿Y cómo vas vestida? Si es que, claro, luego no me extraña. Pues si seguimos pensando estas cosas, oye, pues el tema como que no evoluciona mucho. Pero es que además el acceso al crédito y a la financiación de una mujer que, por ejemplo, quiera ser emprendedora, está un pelín difícil. Pero es que además, si una decisión tan privada como va a ser que una mujer se divorcie, también está un pelín difícil, porque todo el tema de los cuidados no cuentan. Ah, que te pediste una excedencia para cuidar a tus hijos. Esto no. Ahora te fastidias. ¿Te has divorciado? Pues te quedas con un trabajo peor, mucho más precarizada, pero es que esto el juez no lo va a valorar. No haberte pedido una excedencia para cuidar de tus hijos. No haberte dedicado a los cuidados. Oye, no haberte llevado al médico y haber faltado tanto al trabajo. Y los datos estadísticos siguen arrojando unos números que no son muy diferentes bueno, a ver, son diferentes, evidentemente, pero que siguen hablando de que las mujeres dedican muchísimo más tiempo a las tareas domésticas y a los cuidados que los hombres. ¿Que las mujeres ocupan hoy cargos públicos y que han salido al mercado laboral? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero que a lo mejor tendríamos que preguntarnos es de qué forma lo hacen. ¿Y qué sacrificios conlleva para una mujer optar por ser madres, trabajadoras y tener un cargo de responsabilidad? Porque entonces ahí jugamos con el juicio social. Eres una madre desnaturalizada, no te ocupas de tus hijos. Entonces, no sé, parece que nos ha quedado bien grabadito estos 2 siglos, ¿no? Resulta además que para cuando una mujer sale a la sociedad patriarcal a desenvolverse en el mundo laboral, parece que tiene que hacerlo con ciertas cualidades que son propias de la masculinidad, como pueden ser pues, la agresividad, la competitividad, la eficacia.
Bueno, yo ahí huiría de atribuir cualidades de una manera biológica, es decir, tenemos muy asentado que la competitividad, que la agresividad son cosas masculinas cuando realmente no es así. Una mujer puede ser igual de competitiva, igual que de agresiva que un hombre, igual que tenemos asumido que los cuidados es una propiedad, una cualidad biológicamente innata en la mujer cuando tampoco es así, cuando nos lo han asignado. Y bueno, creo que habría que hacer esta distinción, que solemos caer en nuestras son cualidades masculinas. No, las cualidades, como hemos dicho antes, no están asignadas. Sí, es verdad, tienes toda la razón. O sea, que las cualidades es verdad que no es que tienen género, que las cualidades son de la persona, no del género, simplemente que es que socialmente se nos han asignado unas ciertas cualidades, ¿no? A lo largo de la historia, al final todos, hombres y mujeres, hemos seguido siendo presas de una forma de organización psíquica que va a perpetuar el dominio de lo masculino, la sociedad, con su énfasis en la agresión sobre la ternura, la competición sobre la colaboración, la explotación sobre el cultivo. A mí me parecía súper interesante cuando el proyecto de Lavanderas estaba comentando de, la gestión de los cuidados que se hacían entre unas mujeres lavanderas y otras, cuando, es que una está embarazada, se tiene que parir, no viene su marido a suplirla, no, es que son entre ellas que se autogestionan para poder que esta mujer vaya, que dé a luz a su hijo, y luego ya pues siga con sus tareas. Esos cuidados, ¿no? Esa forma de compartir el espacio, me parece muy interesante. Y a lo mejor eso sí que ha pasado en la historia. Y una cosa, la típica frase de mi marido me ayuda mucho en casa. Y ya, para terminar, quería hacer una alusión. Bueno, dice Barthes que el mito no oculta nada, no pregona nada, de forma, el mito no es ni una mentira ni una confesión, es una inflexión. Y tiene esta función de transformar la historia en naturaleza. Y eso es un poco lo que nos ha pasado aquí. Aquí la recurrencia de transmitir que las cosas son así, que siempre han sido así, pues al final ha establecido una jerarquía inalterable que se ha convertido en la forma de ver el mundo. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir perpetuando esto en las enseñanzas medias? Porque entonces ya no es pasado. Es presente y estamos construyendo unas identidades que van a ser futuro. Entonces nosotras hemos venido aquí a reivindicar que ocupemos la escuela con el relato de las mujeres, que está ahí y que es histórico y que han hecho historia. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un poco ver cómo este relato de las mujeres está en los libros de texto, ¿cómo aparece? ¿Qué porcentajes hay, ¿no? Pues, a ver, yo lo que voy a hacer es un análisis de los diferentes cuellos de botella o los diferentes embudos que vamos pasando las mujeres hasta llegar a eso que llamamos el saber legitimado. Entonces, el primer embudo o el primer cuello de la botella que existe es a qué nos referimos con campo de saber y cuáles son qué estudios o qué disciplinas van a conformar ese campo de saber. Qué disciplinas deben ser objeto de estudios, por qué conviene que esas disciplinas sean objeto de estudio y a qué responden. Evidentemente, la sociedad va marcando, de acuerdo a cómo se va conformando y a cómo quiere ir desarrollándose, qué saberes son los convenientes. Ahora mismo todas pues, podemos estar muy familiarizadas con ciertos cambios o cierta reducción que se pretende con ciertas materias que normalmente responden a aquellas materias que promueven el pensamiento crítico, como por ejemplo filosofía, y sin embargo se intenta dar cada vez más peso dentro del currículo a materias como el emprendimiento, a la economía. Evidentemente, esto es porque estamos en una sociedad que cada vez va más hacia la productividad, hacia una competitividad y que la realidad es que cada vez nos deja menos tiempo para poder realizar análisis que conllevan un pensamiento crítico.
Igual ocurre lo mismo durante la Revolución Industrial con el desarrollo de las ciencias sociales, la sociología, la psicología, donde interesaba estudiar cuál era el comportamiento del colectivo para el disciplinamiento, para el control de las masas. Entonces van surgiendo diferentes campos que se consideran fundamentales de acuerdo al desarrollo que va teniendo la sociedad. En ese sentido, todos los campos de saber que tradicionalmente han estado asociados a las mujeres por unas condiciones materiales, aquellos campos de saber a los que las mujeres tenían más a mano, como por ejemplo la cerámica, la artesanía, siempre se han considerado las hermanas menores del gran saber, de la pintura, de la escultura, y siempre se les ha dado un peso menor. Es igual que con la oralidad frente a la literatura escrita. Esto ya supondría un primer embudo. O sea, ¿qué es lo que consideramos saber legitimado? Y por qué por qué nuestro currículo de la ESO se ha conformado con estas disciplinas. Estas disciplinas son unas disciplinas a las que normalmente ha tenido más acceso y lo que se estudia son aquellos lugares de esas disciplinas donde los hombres han tenido más fácil acceder. Esto no quiere decir, por supuesto, que durante toda la historia no haya habido mujeres que también han participado y han contribuido mogollón en estas disciplinas, en la literatura, en las ciencias, en la filosofía, en la tecnología, pero por supuesto estas mujeres tampoco son estudiadas. Entonces, una vez aclarado el primer embudo, que se considera parte del saber legitimado, pasamos al segundo embudo. ¿Esto es mío? Perdón, es que está vibrando. No. Vale. Entonces, nos vamos a la segunda exclusión. Vale, pues hay diferentes estudios que evidencian que estas mujeres que han realizado aportaciones en, por supuesto, todos los ámbitos de conocimiento canónico, pues que su aparición es una aparición mucho menor. En ese sentido, hay un sesgo de género. ¿Hay una ideología de género? Sí. Ahora mismo estamos enseñando un saber con una ideología de género. ¿Cuál? La ideología de género masculina. Sí, ¿te puedo mencionar? Sí. Yo creo que esta arrogancia universalista de los hombres, ¿no? El relato es este, yo qué sé, por hablar de la filosofía de Occidente, se establece así un neutro masculino, el hombre, que engloba al ser humano. Las mujeres estamos ahí. O sea, la subjetividad femenina, bueno, a ver, que no cuenta. Claro, esto supone una reducción del 50% de las materias. Con lo cual nos están privando, lo que nos están transmitiendo es una perversión de la historia, una pérdida colectiva y una amputación de una parte de nuestra historia que corresponde a la historia del 50% de la humanidad. Hay diferentes estudios desde los años 80 que demuestran el sexismo en el material escolar. Voy a citar algunos: Garreta y Careaga, 1987, Subirats, 1993, Blanco, 2000, Peñalver, 2001, Espigado, 2004. Bueno, pues en todos ellos se demuestra cómo esta presencia de las mujeres en los materiales escolares es prácticamente nula. Y es curioso señalar cómo estos estudios empiezan en el 85, estamos en el 2025 y apenas ha habido modificación en el currículo y apenas se ha introducido efectivamente a la mujer en estas materias. Voy a señalar un estudio de la Universidad de Valencia que se llevó a cabo hace unos años, donde se analizaron 115 manuales que pertenecían a los 4 cursos de la ESO. Se utilizaron para hacer este estudio indicadores de presencia, si aparecían o no, de recurrencia, así como indicadores del modo en el que aparecían, el lugar en el que aparecían en el libro de texto y el contenido que aportaban. Este estudio se llamaba Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO, una genealogía de conocimiento ocultada. Y fue dirigido por una mujer que lleva años investigando estos temas, que se llama Ana López Navajas, y lo hizo para la Universidad de Valencia. Se estudió, por tanto, 1, si aparecían las mujeres en los libros de texto. 2, de qué manera aparecían en los libros de texto. Y 3,
los roles que se derivan como los naturalizados y cotidianos de las mujeres a partir de esos ejemplos de las mujeres que aparecen en los libros de texto. Vale, los resultados mostraron una escasa presencia, un 12,8% de mujeres aparece en los libros de texto, lo cual revela la falta de consideración social de las mujeres y su práctica exclusión de la visión del mundo que nos transmite la escuela. El segundo indicador era el de apariciones. Con apariciones me estoy refiriendo a las veces que aparecen citadas. Sabemos que cuando hablamos de un autor, normalmente se aluden a los referentes de ese autor. Pues, ¿cuántas veces aparecen las mujeres como referentes o como citas? Solo un 7%. Por tanto, lo que nos están transmitiendo es que la mujer es algo totalmente excepcional en el saber. O sea que la mujer la subjetividad femenina no tiene cabida, es un 7%, no aporta mucho, no aporta cultura, no aporta nada, ¿no? Sí, es como si en la visión del mundo, pues no hubieran sido parte activa, no hubieran hecho cosas, ¿no? No hubieran tenido aportaciones en lo que es nuestro relato cultural. Y eso es lo que les enseñamos a nuestra chavalada en las aulas, ¿no? Según los datos. El tercer embudo se trata de la especialización o profundización de los saberes, así como qué tipo de saberes, por ejemplo, las ciencias. Con esto me estoy refiriendo a que, según los datos, a medida que los contenidos van profundizándose, es decir, se estudiaron 4 cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, pues mientras que en primero y en segundo de la ESO la aparición es de un 12,8%, se reduce a un 10% en la segunda etapa, en tercero y cuarto de la ESO. Por otra parte, las asignaturas de ciencias, todas las asignaturas de ciencias en general, mantienen un porcentaje mucho más bajo. Mientras que la media está en 12,8%, las de ciencias presentan solo un 8%, que está bastante por debajo de la media. E igualmente, las asignaturas de ciencia, conforme va aumentando la profundidad del contenido, en tercero y cuarto de la ESO también desciende ese porcentaje. Y ya llegamos a la materia clave para entender esto, que es la tecnología. Vale, de hecho, se estudia separada para no desvirtuar los datos de las ciencias, ¿vale? Porque si no, las ciencias caerían por esta materia, o sea, el porcentaje de las ciencias caerían directamente gracias a la tecnología. La presencia femenina en tecnología es de un 1%. Solo aparecen 2 mujeres entre 211 hombres a lo largo de los 3 cursos en los que se imparte. Y en cuarto de la ESO no aparece ninguna, entre 117 hombres. ¿Pero por qué pasa esto? Yo tengo varias ideas de por qué puede pasar esto. La primera es una absoluta falta de referentes femeninos. Vamos comentándolo y luego profundizaremos un poquito más. Luego, no hay una identificación de profesiones técnicas con la mujer, ¿no? O sea, si tú dices o quieres estudiar cualquier cosa que tenga que ver con lo técnico, automáticamente se ha creado unas supuestas capacidades masculinas que otorgan al hombre esa facilidad o esa naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos también antes un poco de lo biológico. Biológicamente las mujeres no estábamos diseñadas para la tecnología. Luego, bombardeo de referentes y presión social de que las mujeres desarrollemos profesiones que tengan que ver con los cuidados, ¿no? O con lo sociológico, con los estudios, con las cosas un poquito menos de mancharte las manos de grasa, vamos. Y luego también falta de compañeras. Si tú eliges un camino tanto académico como profesional y lo eliges de forma técnica, spoiler, vas a estar bastante sola. Y además, desarrollando estas profesiones en ambientes completamente masculinizados. Con lo cual, estos son varios de los motivos que yo esgrimiría, pero vamos, creo que se puede seguir analizando mucho y más. Bueno, hasta ahora hemos visto la manera en la que aparecen las mujeres, si aparecen o no aparecen, la manera, el porcentaje y el porcentaje de citas, que era, recordemos, de un 7%.
Pues ahora vamos a ver cómo el análisis revela que aparecen las mujeres en cuanto a profesiones y a personajes. Pues las mujeres aparecen retratadas en cuanto a actrices, cantantes, personajes de moda, mientras que los hombres siempre aparecen con profesiones ligadas a las ciencias, al saber culturalmente legitimado. Claro, teniendo en cuenta que la educación secundaria no solo es el lugar donde se transmiten los saberes, sino que además es un lugar donde se generan unas identidades, esto pues cada vez va a generar mayor exclusión. Voy a hablar de 2 anécdotas personales. La primera anécdota es de una amiga que al final del TFM quería hacerlo sobre la invisibilización de las mujeres en la literatura. La profesora, una profesora universitaria, le dijo que bueno, que como quisiera, pero que total hasta el siglo XIX y XX no había habido mujeres que pudieran escribir, porque no se lo podían permitir y bueno, que qué putada, pero que esto era así. Bueno, pues esta profesora universitaria se olvidó de todas las trovairits, que también había mujeres trovadoras, igual que lo había trovadores, donde cantaban el amor ideal de cómo tenías que ser su amado. Estoy hablando de María de Francia, estoy hablando de Beatriz Condesa del Día, se olvidó de Beatriz Bernal, que escribía novelas de caballerías, se olvidó de Ana Caro, de María de Zaya, se olvidó de Carolina Coronado, se olvidó de Cecilia Boldefaber, se olvidó de tantas y tantas mujeres que no nos enseñan en la escuela. ¿Es que esta mujer tuviera malas intenciones? No, es que no nos las enseñan y, por tanto, puesto que no nos las enseñan, no podemos transmitirlas. Lo mismo ocurre con, la segunda anécdota es, escribimos yo y una compañera una obra teatral donde queríamos contar todo el proceso de cómo se consiguieron los derechos de las mujeres durante la transición. Nos leímos prácticamente toda la bibliografía referente a la transición. No encontramos nada sobre las mujeres. Tuvimos que irnos, como decían las compañeras, a las fuentes originales, a hacer las entrevistas a aquellas mujeres que, por suerte, aún están ahí y nos lo pueden contar. Y de ahí empezamos a extraer todo este contenido e historia que nos pertenece y toda esta genealogía de luchas que nos hacen a nosotros, a nosotras, ver esos modelos que pueden ser modelos de éxito. Yo sé que a lo mejor aquí mucha gente dice, no, pero si es que total, las mujeres en la historia, primero, ¿qué historia estamos contando y cuáles son esos campos de saber o esos sucesos que consideramos fundamentales para nuestra sociedad? Pero después, dentro de esas luchas, por ejemplo, yo me gustaría lanzar ciertas preguntas y es que, no sé si aquí hay compañeros, compañeras de historia, si alguien, por ejemplo, tiene idea de cuál fue el proceso de oposición a la Constitución actual de todo el movimiento feminista. ¿Qué artículos, concretamente, de nuestra Constitución están directamente excluyendo hoy en día a las mujeres? Si sabéis si al final estas asociaciones feministas llegaron a aceptar esta Constitución. O también me gustaría lanzar la pregunta de si alguien sabe lo que es la amnistía por delitos específicos de género. Hubo una amnistía en el 77, todas las mujeres que habían estado en las cárceles, que estaban encerradas en las cárceles por delitos de anticoncepción, se quedaron dentro de las cárceles, porque sus delitos no fueron considerados políticos, sino delitos comunes. No sé si la historia no se considera importante saber cuál fue la evolución del auxilio social a lo largo de todas sus diferentes etapas, o si no se considera importante qué condiciones tenían que tener las mujeres o de qué manera ingresaban las mujeres dentro del patronato de la mujer. Y cuándo acabó dentro de nuestra democracia, una vez ya iniciada la democracia, el patronato de la mujer, porque hasta bien avanzada estuvieron las mujeres ahí dentro. Y así miles de preguntas que se pueden lanzar y que yo, como mujer, necesito saber, necesito conocer y me están privando de esta información. Mientras que los hombres tienen referentes de todo tipo sobre sus luchas, sus derechos, las mujeres no tenemos absolutamente ningún referente y estamos huérfanas. Y entonces hay unos modelos que nosotras tenemos que creer que sí, que vamos a luchar, y de ahí realmente, si no incorporamos ya a todas esas mujeres, no solo estamos cercenando y amputando una parte de nuestra historia,
y del conocimiento, sino que además estamos primando a nuestras chavalas de una construcción identitaria que les posibilite elegir realmente qué es lo que quieren ser y de qué manera quieren ser. Si no las incorporamos ya las mujeres, estamos contribuyendo a fragilizar su situación y las estamos desautorizando cada vez más de una manera sistemática en lo social. Y esta falta de referentes evidentemente es perpetuadora de desigualdades. Como ha dicho María, esta ocultación es una pérdida colectiva que imposibilita comprender el pasado y imposibilita, por tanto, construir nuestro presente y mirar hacia el futuro. Y ahora vamos al cuarto embudo. Y acabo. El cuarto embudo sería cómo llevamos a cabo esta inclusión, cómo se lleva a cabo esta inclusión en los manuales de la ESO. Es decir, cómo aparecen las mujeres en los libros de texto. Ya finalmente aquellas que se han ido cayendo y ya llega una gotita o 2 gotitas a nuestros manuales de la ESO, ¿cómo las encontramos? Pues las encontramos en un recuadrico, ahí, como si tuviéramos que aplaudirles, ¿sabes? Porque fueran una excepcionalidad. No, esta no es la manera más adecuada, porque lo que estamos contribuyendo es a resaltar que esas mujeres son una excepción, no son ninguna excepción. A lo largo de toda la historia hemos sido parte activa y estamos ahí al mismo nivel que nuestros compañeros. Por tanto, esa inclusión debe ser integradora, natural y cotidiana. Se tiene que transmitir este conocimiento, la inclusión de la mujer en todos los lugares, tiene que ser de una manera natural, al mismo nivel, igual que cuentas un autor, cuentas una autora, y ya está, con total naturalidad. Y bueno, ya finalmente señalar que en este estudio estamos analizando la presencia de mujeres y cómo se llevan a cabo esta inclusión en los manuales de la ESO, pero quizá también sea el momento de empezar a plantearnos cómo se integra en nuestro saber legitimado las aportaciones de personas no binarias, que aunque no se nombraran hasta cierto momento, no quiere decir que no existieran, porque las mujeres que no se conozcan, que los profesores y profesoras no conozcan las mujeres, no quiere decir que no las haya. Y lo mismo, a lo mejor tendría que ser el momento de empezar a ver cómo también se va incluyendo a personas no binarias en ese currículo, ya que si no, seguimos fomentando la ocultación y el sesgo de género, que como siempre pues perpetúa la visión androcéntrica. Muchas gracias. Yo voy a empezar contándoos también cositas, pero tecnocositas, ¿vale? Porque soy tecnoprofesora. Es un poquito raro, pero así es. Entonces, bueno, lo primero, antes de empezar con mis cosas de tecnología, me parece también destacable, hilando con lo que has dicho, Jess, cómo se relata la historia, cómo se nos ha invisibilizado. A mí me sale una pregunta, que es ¿quién ha escrito la historia? ¿No? ¿Quién ha escrito la historia? Entonces, claro, quien escribe la historia nos transmite ese sesgo y luego, por ejemplo, cuando hablas de la Constitución, ¿quién hizo la Constitución? Los padres de la Constitución, ¿no? Gracias, padres. Bueno, pues eso. Entonces, nada, me centro aportando un poquito queríamos trasladaros 3 visiones. María nos ha hecho un relato de antecedentes fantástico, Jess lo ha aterrizado con un análisis también espectacular, ¿no? Y yo os quiero comentar mi experiencia real como tecnoprofesora en las aulas, ¿no? Y también, pues, cómo he llegado hasta aquí. Entonces, pues, cuando yo me pongo a explicar cualquier cosa a mi chavalada, a mí siempre me gusta mucho el método socrático, ¿qué queréis que os diga? Esto de, en vez de contarles y ya está, hacerles partícipes y que sean ellas y ellos los que vayan descubriendo, ¿no? Y me gusta mucho lanzar preguntas. Y quiero hacerlo con vosotras y vosotros, ¿vale? Así que me gustaría preguntaros una pregunta súper fácil, ¿vale? A ver quién de la sala conoce a Homero. Yo. Homero. Homer de los Simpson, no. Homero. Homero, ese gran escritor, ¿no? De la Odisea, de la Ilíada, que cuenta además esas gestas y esos relatos maravillosos de héroes y que además es en los que hemos cimentado, entre otras cosas, los relatos naturales de nuestra cultura occidental, ¿no? Guay, me alegro de que le conozcáis, fundamental e imprescindible. Vale, segunda pregunta, esta es un poquito más complicada. ¿Alguien de la sala conoce a Eneduana? Voy a esperar a ver si alguien conecta. ¿No?
Bueno, pues compañeras, compañeros, compañeres, lo que se considera el primer libro de historia de la humanidad está escrito por ella, por una mujer. De hecho, la maravillosa Irene Vallejo, no sé si habéis leído El infinito en un junco, una obra de arte, vamos, deliciosa, empieza el libro así, contándonos que justamente, os voy a leer una frase que incluye: la historia de la literatura empieza de forma inesperada. El primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. ¿A que nadie en el cole os ha contado esto? Qué casualidades, ¿eh? Pues 1500 años antes de Homero, de nuestro archiconocido Homero, Eneduana ya era poeta, sacerdotisa y escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan en los salmos de la Biblia, el libro más importante de la historia de la humanidad, nos guste o no. Bueno, pues Eneduana nació en 2285 a.C., falleció en 2250, fue poetisa y escritora acadia y se considera la poeta, disculpad el término poetisa, que además es como horrible, más antigua conocida y una de las primeras mujeres en la historia cuyo nombre se conserva, para que veáis. Y bueno, ya aterrizando un poquito más en lo que os comentaba, ¿no? en mis experiencias personales, porque además es que yo decidí escoger un camino un poco extraño para ser mujer, que estaba, vamos, desde que tengo memoria, diseñado exclusivamente para hombres. A mí siempre me ha encantado, yo soy una persona muy curiosa y me ha encantado saber cómo funcionan las cosas. Me parece pues, muy interesante, ¿no? El ver qué piececita hace que se mueva un mecanismo que de repente acciona y pasan cosas maravillosas como que un coche se mueva, ¿no? Y además me flipa justamente todo ese saber, los mecanismos, los motores, me encanta construir cosas, me encanta mancharme las manos de grasa y sí, soy una mujer. Bueno, pues que no sé si conocéis el programa de Forjado a Fuego de Cidisco. Pues yo creo que me podrían hacer socia de ese tipo de programas, pero en cambio luego los veis y es la manosfera, ¿no? Bueno, es como horrible. Bueno, pues ¿cómo llegué hasta aquí, no? ¿Cómo escogí este tipo de profesión? Porque yo soy ingeniera mecánica, que además, aparte de ser ingeniera, que ya es rarísimo, ¿no? Mecánica. Bueno, pues es que me gustan estas cosas. Desde luego yo no escogí este camino porque tuviera referentes femeninos, porque en los libros de texto, y más en los libros de técnicos, todos son referentes masculinos. De hecho, os invito también. Si tenéis algún libro de estos, os acercáis a la biblioteca y los cogéis, cualquier libro así de cosas tecnológicas, de ingeniería, buscar cualquier referencia de una mujer. Si ya en los libros de texto éramos las de tecnología un 1%, esto es como buscar a Wall-E. O sea, de esto de, vamos, y si la encontráis, decídmelo, porfa, ¿vale? Que está muy bien. Hay casos como, por ejemplo, casos morbosos como Marie Curie, que ahí sí que se la conoce a la pobre porque como la falleció por su propio descubrimiento, ¿no? Pues se le ha dado un poquito más de cabida en la historia. Pero ahora también me gustaría repasar historias famosillas con vosotras y vosotros, historias de la tecnología que yo creo que a todas y a todos nos han contado, relatos de esos que además se nos quedan y que construyen nuestro saber, ¿no? Yo fui alumna de GB, BUP y COU, de hecho la última generación. Estoy muy orgullosa también de eso. Y a mí me empezaban a contar la ciencia a partir de historias, por supuesto, de señoros maravillosos que hacían la ciencia, ¿no? Aristóteles y su lupa curvada, ¿os la sabéis la historia? ¿No? Bueno, pues es bastante famosilla. Aristóteles, sí. Tenía una... Aristóteles, no es Aristóteles, es Arquímedes, perdonadme, estaba aquí puesto mal y lo he leído tal cual. Arquímedes y su lupa curvada. Arquímedes cogió una lupa y entonces, gracias a la reflexión del sol, consiguió quemar las velas de los enemigos. Eso suena, ¿no? Un poco. Claro, ya sabía yo que... Galileo y su juicio supremo, porque el tío decía que era heliocéntrico, que la Tierra giraba alrededor del Sol, esto también, ¿no? Pobrecito, un juicio supremo, donde no le pasó nada al pobre, solo se tuvo que desdecir y luego dijo que sí, y poco más. Que no fue la misma suerte que corrían las mujeres, ¿no? Que nos han estado contando que simplemente por ser mujeres y mal habladas, rebeldes, ¿qué las hacían? ¿Las quemaban? ¿Las cortaban la cabeza? ¿No? Galileo no. Galileo, que las mujeres éramos demasiado peligrosas para sentar esas bases del paso del feudalismo al capitalismo, ¿no? y esta cultura tan molona que tenemos hoy en día. Y bueno, luego tenemos a
Sir Isaac Newton. Ese sí, ¿no? Ese lo conocemos todas y todos. ¿Os sabéis la historia de cómo creó la ciencia de la óptica? Bueno, pues estaba el señor Sir Isaac Newton en su casa de campo maravillosa, descansando. ¿Por qué? Porque en Europa asolaba la peste negra y tuvieron que cerrar las universidades. Entonces se marchó a su casa de campo, claro. Privilegio número 1, eres hombre. Privilegio número 2, tienes una casita de campo para poder aislarte y que la peste negra ya mate al populacho, ¿no? Y entonces tenía tiempo libre y se puso a jugar con cristalicos y vio, mira, 2 de cristales, el de la lupa de Arquímedes y Newton con sus cristalitos. Cuando vio que la refracción, en este caso, del Sol, por la forma geométrica que tenían los cristales, salían lucecitas de colores, eso lo hemos hecho todas y todos, ¿no? Sabéis que si ponéis una lupa, dependiendo de cómo refracte el Sol, se descompone el haz de luz en el arco iris, además. Bueno, pues dijo, anda, voy a empezar a estudiar esto. Claro, eres hombre, tienes tiempo y estás en tu casita de campo para poder hacer este tipo de cositas, ¿no? O sea, privilegios, privilegios, privilegios y a divertirse. Y luego Oppenheimer. Oppenheimer le conocemos todas y todos, ¿no? Sobre todo después del biopic que han sacado, con lo de Barbie y Oppenheimer, bueno, que estaban ahí el verano pasado, creo que fue, o el anterior, que a ver cuál era la peli más vista, bueno. Y ya centrándonos, por ejemplo, más en tiempos modernos, ¿quién no conoce aquí a Bill Gates o a Steve Jobs? Todo el mundo, ¿no? Que estaban ahí con sus gaficas, con su jerseycico cómodo en el garaje de su casa, ¿no? Diseñando pues Microsoft, diseñando las bases de todo el sistema de Apple, etcétera, ¿no? Vale. Y yo todo esto no es que me apetezca a mí hablar de estos señores y traerlos aquí y darles protagonismo, y de hecho lo que quiero hacer es el contraste y el paralelismo negativo con un montón de mujeres que han hecho cosas maravillosas y que de hecho les han servido a estos señores para que puedan desarrollar su ciencia y su tecnología, ¿no? Entonces ahora os voy a preguntar, a ver si conocéis a determinadas mujeres molonas que sí que se dedicaron a desarrollar estas materias. Ada Lovelace. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, bien, la mayoría mujeres, por lo que sea. Ada Lovelace, señores y señoras, la persona que se considera la primera informática de la historia, que fue la que desarrolló el algoritmo para que funcionase la máquina de Babbage, que fue la primera calculadora científica también de la historia. Pero esta señora es considerada la madre de la informática. Y prácticamente nadie la conoce. Sin esta señora, sin esta pedazo de mujer, Bill Gates y Steve Jobs hubieran hecho poco, ¿eh? ¿Vale? Bien, otra. Lisa Meitner. Bien, 2, bien, gracias, compañeros. Lisa Meitner, madre de la fisión nuclear. Sin Lisa, Oppenheimer no tiene peli. ¿Vale? O sea, digo yo. Hedy Lamarr. ¿Sí? Bien. Oye, gracias por contestar, ¿eh? Esto mola mucho. Es como con mi chavalada, me siento en clase. Gracias. Hedy Lamarr. Bueno, pues Hedy Lamarr no solo fue una científica espectacular, que ahora os digo lo que descubrió y lo que desarrolló, sino que además era actriz y espía de la Segunda Guerra Mundial. Vaya en nada. O sea, no es mocatriz, ¿eh? Es polifacética, pero... La tía tenía varios saberes. Hedy Lamarr fue la que diseñó la tecnología tanto del Wi-Fi como del Bluetooth, que creo que no es algo útil que manejemos a diario, ¿no? Bueno, ¿qué, Virginia? ¿Verdad? Nada que reseñar en un libro de texto para enseñar a nuestra chavalada. Total, porque vamos a tener un referente tan molón como una espía de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, en el bando de los aliados, por si acaso había que especificar, ¿vale? No era una nazi, ¿os imagináis que os traigo una nazi? Aquí, a la fal. Bueno, todas estas pedazos de mujeres, todas estas pedazos de científicas, de tecnólogas, han sido ignoradas en todos los libros de texto que hemos tenido nosotras y que tienen hoy en día nuestra chavalada, completamente ignoradas. Y el sistema educativo también las expulsa. Entonces, hagámonos conscientes de que esta invisibilización y esa falta de referentes va a hacer que nuestras chavalas, y hablo así con A,
o nuestros chavales, con pero no chavales de bueno, me habéis entendido, ¿no? Les falte ese referente, les falte ese ejemplo, y de repente se piensan que es que la ciencia y la tecnología solo es cosa de hombres. Pues bueno, vamos a intentar rescatarlas. Y todo esto además luego se transforma, por lo menos en la experiencia personal que yo estoy queriendo compartir hoy con vosotras y con vosotros, en un buenos días, bonita, cuando bajas al taller y eres la responsable del departamento de I+D+I de una empresa del metal. Vivencia que cuando queráis os las cuento con nombre y apellidos. Buenos días, bonita, siendo la responsable de ingeniería. ¿Por qué? Porque los compañeros del metal son compañeros. No son compañeras ni compañeres, lamentablemente. Pero es así, bueno, por lo menos en mi experiencia. Ojalá, si alguien tiene alguna experiencia diferente, encantada de escucharos, ¿eh? Pero tela, ¿eh? Bueno, y cosas positivas, que yo creo que vamos abriendo paso. Bueno, lo primero, cosa positiva, tener este tipo de charlas en este entorno donde estamos compartiendo y donde podemos reivindicar toda esta invisibilización y esta falta de referentes. Y luego, nuevos referentes. No sé si conocéis a Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta de la NASA. La pedazo de mujer, no para de ir a institutos, ir a coles y tratar de motivar a esas chavalas para que puedan convertirse, como, ¿por qué no?, en astronautas también. Eso es fantástico, ¿no? Y vamos, yo doy gracias a que estas mujeres estén también abriendo camino y tratando de generar esos nuevos referentes, ¿no? Y yo, por ejemplo, para seguir contando también experiencias personales y cómo las aterrizo yo en el aula, yo siempre utilizo, bueno, intento utilizar el lenguaje neutro, ¿no? Como chavalada, me gusta mucho, alumnado, tal, pero cada vez que tengo que decir alumnas y alumnos, o cuando estamos en el taller haciendo cualquier tipo de experimento, de práctica, de mecanismos, de cositas de estas que molan, a mí me molan, siempre digo, cojo a una chavala y la uso de referente y digo, porque es Sandra, que probablemente sea jefa de ingenieros y tenga su equipo y sea la responsable de... O sea, y les intento proyectar. Y siempre, porque ellas es como, no, yo voy a ser enfermera, voy a ser maestra, voy a ser... Bueno, pues ahí yo intento siempre decirles, vamos, equipazo de ingenieras e ingenieros, luego también incluyo, por supuesto, que a mis chavales. Pero bueno, yo subrayo el ingenieras, ¿no? A mí me gusta, que al final para imaginar y construir estamos todas, ¿no? Y bueno, lo que sí que sería un sueño, Harpo, y además conecto contigo aquí, cariño, nuestro alumnado es bastante, del Insti donde yo doy clase, bastante variopinto, ¿no? Y entre otras tenemos a mucha chavalada gitana, muchísima. Y para mí sería un sueño hecho realidad, no solo que una chavala gitana terminase ya no la ESO, que eso a veces se consigue, muy pocas, lamentablemente, sino bachillerato, sino que cuando terminase segundo de bachillerato dijera, quiero ser ingeniera. Uf, imaginaos, el percalazo. En una escuela técnica, una chavala gitana abriendo, o sea, la segregación de la segregación rota en un montón de, ¿no?, de puertas. Vamos, a mí me parecería un sueño. Y ya para ir concluyendo, perdona que ya además yo me enrollo, cuando me gusta hablar de cosas me lío, quiero resaltar, y esto sí que quiero que sea, vamos, una reivindicación política, y todo lo es, pero entendedme, el fascismo de la Comunidad de Madrid. Y no me refiero a todo en general, que también, sino a la educación en particular, ¿vale? Tenemos una ley nacional de educación, la LOMLOE, que es la que está vigente actualmente, que ya intenta meter determinados referentes y vocabulario y lenguaje que, bueno, pues que nos abre puertas en todas estas líneas que estamos defendiendo hoy, ¿no? Como, por ejemplo, la palabra ecofeminismo, que dices, ostras, que una ley nacional hable de ecofeminismo. Resulta que luego en nuestro decreto de programación de la Comunidad de Madrid, que todas las profas conocemos, 65/2022, ¿verdad?, borran la palabra ecofeminismo. Borran la palabra ecofeminismo, rompen con ese relato cultural que la ley nacional intenta, o sea que al final, pues lo de siempre, ¿no? Ignora y borra de forma partidista y autonómica todo lo que tiene que ver con el avance, que es mínimo, pero bueno, que sí que se da. Y ya sí que sí, para terminar, me gustaría, bueno, pues igual que hemos nombrado a varias mujeres tecnólogas, científicas,
nombrar a varias y a sus inventos y para hacer un homenaje, ¿no? Que, vamos, yo lo mismo suelto un hurra después de cada nombre porque me parece que es digno de destacar. Y también subrayar, como profesoras y profesores, quienes lo seamos, la importancia y la oportunidad que tenemos de transformar todo esto en las aulas y de rescatar del olvido a estas mujeres científicas que abrieron camino y en las que la tecnología actual se basa, ¿vale? Y, por supuesto, resaltar toda la importancia de sus aportaciones y subrayar que las mujeres no estamos de forma biológica determinadas para los cuidados. También hacemos cosas molonas, ¿no? Entonces, nada, simplemente es una lista, pues no sé si larga o corta, yo las he querido meter aquí, así que os lo digo. Digo el año de nacimiento, digo nombre y apellidos y digo qué creó, qué inventó o qué hizo, ¿vale? 1839, Josephine Cochrane, inventora del primer lavavajillas. Ahí en nada que usemos, ¿eh? 1868, Anna Connelly, inventó la escalera de incendios. 1873, Amalie Auguste Melita Benz, inventó el primer filtro de café. 1873, Florence Parpar, inventó la primera nevera. 1882, Mary Beasley, inventó el bote salvavidas. Sin ella la peli de Titanic, esto va de pelis también. 1883, Edith Clark, inventora de la calculadora gráfica. 1893, Margaret A. Wilcox, inventó la calefacción en los vehículos. 1895, aquí tenemos a una española, Ángela Ruiz Robles, inventora española que creó el primer libro electrónico. En 1895 nació la mujer, ¿eh? Ojo. 1895 también, Alice Parker, inventó la calefacción de caldera. 1899, Letitia Gir, inventó la primera jeringuilla que se podía usar con una sola mano. Esto en la Primera Guerra Mundial salvó no sé cuántas millones de vidas, porque de la que tapaba la herida que estaba desangrando podías inyectar, o sea que si no, era como, bueno, que se desangre o que le inyecto, ¿no? Tenías que elegir hasta entonces qué hacer. 1904, Elizabeth Maggie inventó la primera versión del juego Monopoly, que por cierto era una crítica a la especulación hipotecaria. Nada en vigor, ¿eh? 1923, Stephanie Wallach inventó el Kevlar, el material con el que se fabrican los chalecos antibalas, por ejemplo, y un montón de aplicaciones más. 1973, Belleau Louis Henry inventó la fotocopiadora. Y por último, 1990, Simone Gerd, inventora de robots que sirven para automatizar tareas cotidianas. Y con estas maravillosas mujeres termino mi parte, tecnoparte. Bueno.